A mí me hubiese encantado conocer el Dios que conozco hoy, desde tan pequeña. Ese lugar seguro que yo tenía en la gimnasia se convirtió en una vía de escape. Esa persona le dijo a todos mis compañeros de trabajo que él iba a conseguir otro venezolano desesperado que quisiera el trabajo. Wow, señor, una pandemia, sin trabajo, carro dañado, sin dinero, un país extranjero, y que lo único que tú veías en la noticia era que estaban sacando a los extranjeros, que los estaban dejando sin casa. Y yo me miraba la barriga y yo decía, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Si ni siquiera me puedo mantener yo misma. No te voy a defender más porque tú eres bruta, ¿cómo se te ocurre? Que ellos están diciendo que tú la estás hostigando, no me preguntes nada. Y yo me sentía como que, ¿cuándo? ¿Hasta las cuantas que son? Sin darme cuenta, Dios estaba haciendo cosas y trabajando para mí. Porque me llamaba una amiga y me decía, Mana, tú estás en tu casa. Sí, te voy a llevar algo. Y me dejaban una bolsa de comida afuera. Ya Él me dio esa vida feliz que yo tengo, esa alegría de saber que no importa circunstancia, Dios está conmigo y Él se hizo el héroe de mi vida. En Héroes, personas como tú se atreven a contar una historia importante de su vida. Primero, como les habría gustado que sucediera, una versión soñada, imaginada, deseada. Después, revelan lo que realmente pasó. No es ficción, es un acto de valentía, una búsqueda de sentido y una forma honesta de mirar hacia adentro. Es el momento de ser el héroe de tu historia. Bueno, Andrea, te voy a pedir primero que cierres los ojos, que respires profundo, que pienses en esa Andrea niña del inicio de esta historia, que te la imagines allá en tu tierra amada. Andrea Sarcos es profesora de gimnasia. En este momento, ella se dispone a compartir una anécdota de su vida, pero en algún punto, sin que lo esperemos, transformará la historia real para convertirse en la heroína de su propio destino. Consíguete con esa Andrea de la época de la anécdota que nos vas a contar. Y cuando te sientas preparada, por favor, abre los ojos y cuéntanos tu historia. Bien. Bueno, la verdad es que crecí siendo una niña muy feliz. Disfruté cada una de las etapas de mi vida. Jugué mucho, corrí bastante, bateaba con mis hermanos y partíamos las ventanas de los vidrios de los vecinos. Y que sí éramos nosotros. Mi mamá era una mamá muy amorosa, mi papá también estuvo ahí con nosotros dándonos abrazos, cariño, compartíamos mucho la familia, lo que era la comida, gracias, no nos faltó nada en la mesa. Fui atleta de gimnasia, competí mucho, quedaba campeona, viajaba bastante, conocí mucho más que Maracaibo, que ahí fue donde nací. La verdad que esas son de las cosas que más recuerdo, mi familia unida, poder crecer en un ambiente donde podía saltar y brincar siendo niña, pero también haciendo el deporte que más me gustaba, siendo campeona nacional. O sea, la verdad es que a medida que crecía era como que iba disfrutando más todo lo que hacía, lo que quería convertir, o sea, lo que quería convertirme, ser esa atleta profesional. Todo era lo que tú siempre hubieses imaginado, o sea, ese sueño de niña de vivir plenamente feliz, compartiendo con familia, con ese abrazo de tu abuelo, de tu abuela. Recuerdo que salía del colegio, iba para la casa, hacía las tareas, pasábamos por casa de mi abuela, a veces nos quedábamos allí porque mi mamá tenía que ir a estudiar o trabajar y ella nos llevaba al gimnasio y ahí éramos felices, mis dos hermanos y yo. Siempre fue como que esa hermosa rutina. Íbamos a los scouts también los domingos y nada, la verdad que los sábados. Y la verdad es que no me puedo quejar de esa hermosa vida que viví, en la mujer que me convertí. ¿Y realmente qué fue lo que pasó, Andrea? ¿Realmente qué pasó? Bueno, la primera parte sí fue así, fue una niña muy, muy, muy feliz. Pero la realidad es que mi papá no estuvieron juntos. Fue un divorcio a temprana edad. Mis padres se separaron, qué sé yo, tendría 4 años, tal vez, no lo recuerdo con exactitud.
recuerdo mucho como que el conflicto, ¿sabes? De esa separación de tú te das la casa, no sé qué, y recuerdo a mi hermano menor enganchado a mi papá. No te vayas. Eso, no, creo que son cosas que no olvidas nunca. Y bueno, nada, toca después, tú sabes, seguir. Y igual la gimnasia era como que esa oportunidad de seguir viviendo, de seguir siendo feliz, haciendo lo que te gusta, lo que te llama la atención de vivir plenamente. O sea, ese era como que los estudios, toda esa parte era chulísima, jugamos mucho, sí, también rompíamos ventanas. Y bueno, ciertamente cuando fui creciendo sufrí de un abuso sexual infantil de un familiar cercano, que ese lugar seguro que yo tenía en la gimnasia se convirtió en una vía de escape. Yo quería estar ahí para no estar en ese otro lugar, y eso se robó mi niñez. Yo guardé eso por muchísimos años, crecí con eso, ocultándolo y desarrollando la gimnasia como fuente potencial para seguir y ser alguien, olvidando esa marca que había tenido de niña. Y todo iba bien. Realmente también fui una muy buena atleta. Creo que fui mejor atleta de lo que soy como entrenadora, la verdad. Pero a veces los sueños se apagan. Y me operaron de la rodilla por un entrenamiento que hice, que asumo que me tocaba pasar por esa situación. Y aunque la cirugía fue maravillosa, nada más quedó la cicatriz, yo tengo movilidad completa de mis rodillas, no me molesta, no me duele, no me afecta, volví a entrenar, pero realmente nada volvió a ser lo mismo. O sea, pude haberme curado completamente de la lesión física, pero la lesión psicológica nunca se fue. Era el miedo de que primero ya había sido marcado por una cosa y ahora esto, que me podía volver a lastimar. Sufrí mucho, o sea, mi mamá no tenía recursos para pagarme la cirugía, y fue a través del mismo deporte que se consiguió. Entonces en mi mente, pequeña, porque ella era una adolescente, pero mi mente seguía ahí, en el mundo de Barbie, como decían mis hermanos. Y no me curé completo, mi rodilla o sea, yo sentía que si seguía entrenando a ese nivel de alto exigimiento, de tanto exigirme, me volví a poder lastimar, y la verdad no quería volver a arriesgarme a pasar por ese momento de que, me recuerdo cuando me fueron a operar la primera vez, no hubo forma de que me pudieran, yo estaba en pabellón y cuando me dijeron que me iban a poner como una aguja por la columna, que no me podía mover, que podía quedar inválida, yo le dije a la doctora, pues no me opere. Y ella, no, pero ¿cómo? Si ya te estoy listo. No, es que si voy a quedar inválida, ¿para qué tú me vas a operar? Prefiero quedarme tranquila con mi dolor en la rodilla, y no hubo forma. Tuvieron que después llevarme otro día, volver a hacer todo el alistamiento, y me durmieron completa para hacerme una cirugía que se suponía que iba a ser ambulatoria, pero duró un poco más de 4 horas. Tuve una reconstrucción completa de rodilla, de ligamento anterior y posterior cruzado con un injerto. Imagínense lo doloroso que fue la recuperación, que yo lo menos que quería era volver a pasar por esa situación. Y pues ya cuando, por más que lo intentaba, me cambié de diferentes disciplinas deportivas de la misma gimnasia, de menos impacto, que yo entendía que bueno, que así no iba a sufrir yo tanto la rodilla y yo iba a poder estar más tranquila y seguir disfrutando de lo que era la gimnasia. Pero crecimos y no era la niña tan agraciada que yo entendía que era. Por la misma gimnasia mi cuerpo se empezó a hinchar más arriba que abajo, y era como que la burla de todos los amiguitos. Crecí también con eso en el colegio, que todo era como un señalamiento, ¿no? Que si Condorito, que si Rocky Balboa, que parece más hombre que mujer, y todo eso me fue apagando la luz. Y llega un punto ya cuando tú creces que tú dices, bueno, pero ¿cómo nos vamos a levantar? Y nada, uno busca como el trabajo, que era lo más cercano que podía hacer. Fue a la universidad, comencé a estudiar, a trabajar, y conecté con un colegio donde empecé a dar clases de gimnasia, que eso como que me dijo, wow, aquí estoy yo otra vez volví como a nacer. Esas primeras niñas a las que le di clases me dieron como esa motivación que había pagado. Y nada, las niñas fueron un motor que me
conectaron con otra vez la Andrea que quería soñar en grande. Comencé en la sala de mi casa con 4 niñas allá en el barrio, dándole, o sea, quería un proyecto propio, aparte de dar clases. Y tenía 4 niñas que comenzaron, empezamos una escuela, después volvió a dormirse un sueño porque no tenía ni idea por dónde empezar. Y un día simplemente fui al periférico y había una academia de baile, yo sin conocer a la persona le dije, mira, yo hago esto, trabajo con la gimnasia, yo quiero mezclar como la danza con la gimnasia. Yo había hablado, eso no existía en Venezuela, hablé con alguien por internet en España y ellos como que me fueron guiando para estudiar lo que es la danza acrobática, que es la mezcla de diferentes estilos de baile con las acrobacias propias de la gimnasia. Y eso era algo que podía hacer, que no me daba miedo y que me emocionaba, pero no tenía ni idea cómo empezar. Así que me acerco a esta escuela, una escuela de salsa casino, y nada, hicimos un departamento nuevo y así se creó lo que es la Sandunga Acrobática en ese momento, un departamento dentro de la escuela con posibilidad de ir alcanzando. A medida que pasaron los años, se crea la empresa completamente de lo que es gimnasia y llega la situación país, porque que parece como que cada uno iba, no había forma, o sea, vamos a machucate, porque yo me imagino que el planteamiento, el escenario que decía era como que vamos a machucar a Andrea para que no alcance nada de lo que ella se proponga en su vida. Así yo me sentía. Tenía como 22, la verdad no recuerdo qué edad fue que emigré. Y con la situación país se me presentó la oportunidad de venir para acá. Y yo dije, bueno, otro nuevo comienzo, una nueva oportunidad de trabajar, de crecer, de salir, de ser alguien, porque entendía que no tenía ni vida social. Mi mamá a veces me decía, mira, pero sal de la habitación, ve a hacer algo. Y yo, bueno, pero yo estoy trabajando y estoy estudiando. No, pero comparte, sociabiliza. Y no se me daba tan fácil por todas las cosas que había vivido. Cuando llegué aquí, la realidad fue todavía más dura. Porque yo llegué y mi mente, yo había ya pisado suelo dominicano y entendía que iba a ser como la primera vez, ¿sabes? Una semana de vacaciones, pero esa no era la realidad. Yo venía a vivir en este país. Y cuando la amiga que me recibió en su casa me dice, mira, yo sé ya que tú te vas a quedar, yo no puedo tenerte aquí, tú sabes que estoy casada, tengo mi familia, no, está bien, yo lo entiendo, pero yo te voy a ayudar a buscar algo. Él me hizo ayudar a buscar algo, pasaron tiempo. Mis primeras temporadas aquí les recuerdo en una escuela en donde trabajaba, no tenía dónde vivir, vivía ahí. Me acuerdo que salía a un establecimiento de comida a la madrugada a comer, como para pensar en otra cosa. Cuando por fin consigo un lugar, yo le decía a Dios en ese momento, sin conocerlo, que Él me había preparado para pasar como tantas cosas duras en el país. Porque sí, conseguí una familia que me abrió la puerta de su casa, obviamente pagándole el alquiler, pero yo tenía una habitación sola, con la única maleta que tenía, un solo uniforme, y recuerdo que no tenía dónde dormir. Con los primeros pagos del trabajo que tuve, que sí tuve trabajo del primer momento, pues compré un abanico. Fue mi primera adquisición aquí, porque el colchón inflable me lo prestaron. Y así pues fui creciendo. De verdad fue muy difícil en el ámbito laboral, porque a pesar de que desde el primer día me abrieron las puertas, cuando me tocó el primer pago no me pagaron lo que habíamos acordado, me pagaron la mitad. Y yo le decía, no, pero es que no, eso no fue lo que acordamos. Sí, pero tú no tienes documento y sin documento no te podemos pagar lo que es. Sí, pero igual, o sea, aunque no tenga documento, yo presenté un proyecto, la escuela le interesó, tú me estás contratando y no, pero como quieras, no te lo vamos a pagar. ¿Es eso o renuncia? Y yo, en verdad, mi temperamento un poquito fuerte y le dije, pues dime dónde te firmo porque yo me voy. Y yo me fui con nada más que la mitad del pago y mi carta de renuncia ese mismo día. Fui a un lugar y me quedé sola, sentando, pensando muchas cosas. Conseguí un grupo de una iglesia católica en ese momento y me senté ahí y hablaba de todo lo que había pasado. De alguna forma volví a conectar y empecé a trabajar en una empresa de animación, que no era lo que uno quería, era esporádico, pero ahí. Después, al cabo como 3 meses, alguien preguntó por mí de una forma indirecta, como que mira, tú sabes que nos está pasando esta situación en el colegio, tuvimos un proyecto buenísimo con una muchacha, pero esa muchacha se fue y las 2 personas que quisieron llegar al proyecto no sabían cómo desarrollarlo, los niños se cayeron, se fracturaron y se paró, pero en verdad él era el coordinador. A mí me hubiese encantado como
la coordinadora, perdón, haber seguido con esa chica porque, y como que hacía un buen trabajo, le estaba explicando a la persona. Y esa persona le dice, con todas las descripciones de que era innata, que era venezolana, que tenía poco tiempo del país, él le pregunta, ¿cómo se llama esa chica? Y ella le dice, el de Cero Marisol, recuerdo, le dice, ella se llama Andrea Zarco, pero nosotros no tenemos contacto con ella, o sea, no nos quedó, porque mi contrato había sido como subalterno, o sea, había un coordinador y a mí me contrató fue el coordinador, no la persona. Y nada, al final de cuentas, él me dice, yo la conozco, llamo a mi iglesia y tal, no sé qué, y me devuelven ese primer trabajo al que yo apliqué con el director, o sea, directamente con el colegio que me contrató. Y yo le expliqué la razón por la que me había ido, y él quedó muy sorprendido, porque realmente no eran eso lo que habían acordado. O sea, esa persona literal estaba abusando de mi parte del pago. Con el tiempo me había enterado que esas cosas de alguna forma te afectan, porque esa persona le dijo a todos mis compañeros de trabajo, que los amo, mi brinca, como me dicen ellos, que él iba a conseguir otro venezolano desesperado que quisiera el trabajo. Y la verdad que sí, en algún punto yo estuve desesperada, porque yo recuerdo haber llegado un día a la casa donde vivía, de uno de los ensayos de eso, de la empresa de animación que les contaba. Y cuando llegué no me atendían, no me abrían, yo no tenía llave de esa casa. Y tenía la clave del apartamento y me quedé en el pasillo. Yo tocaba y tocaba el timbre y ya no me abrían. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que tú me haces esto? Yo no conocía a Dios en ese momento, pero así como que era lo único en lo que yo me iba a aferrar. Y le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por todo esto? O sea, ya yo tenía que ir. O sea, los pasajes no me daban para todos los días ir y venir en pasaje. Yo tenía que elegir. O me voy caminando y me regreso en pasaje. O me voy en pasaje o me regreso caminando. Y era difícil, ¿sabes? Mirarte los pies y ver cómo te salían llagas en el pie de caminar y trabajando, porque uno no hacía nada que no estuviera acorde a lo que uno vino a hacer acá. Y nada, en todo esto, ya cuando de alguna forma me fui nivelando, la misma gimnasia me dio la oportunidad de trabajar en clubes nocturnos. Yo no quería realmente, porque en principio yo lo que más pensaba era, wow, yo trabajo con niños, como que no se iba a ver bien la contraparte de qué es lo que yo le voy a mostrar a estos niños con lo que yo estoy haciendo, aunque en verdad no era nada malo lo que hacía visualmente, y la sociedad como está aquí, que está bien, a mí nunca me importaba lo que digan, pero podía perder mi trabajo, y en un país extranjero tú tienes que sopesar. Lo cierto del caso es que las primeras veces no lo acepté, pero después era como un caso muy particular. La única persona que podía hacer esos aros, esas telas arriba, se había ido del país y necesitaban cubrir esa vacante hasta que consiguieran otra persona que lo pudiera hacer. Y realmente yo nunca entrené para hacer aro, ni hacer tela, ni pol, ni nada de lo que hacía. Pero por haber tenido la base de la gimnasia se me era muy fácil hacerlo, la verdad. Aunque no era el mejor, se me hacía fácil. Y lo más lindo de todo fue, en ese caso, como yo lo pensaba, era que me pagaban muy, muy bien por show. Y tenía hasta 3 shows a la semana. O sea, yo podía vivir tranquila con eso y con el otro trabajo poderme retirar. No lo hice y seguí. O sea, seguí. Me gustó el hecho de que yo de alguna forma podía acostarme a dormir después de trabajar todo el día, porque igual trabajaba en los colegios, y pararme a cierta hora de la madrugada, alistarme rapidito e irme a trabajar. Y por eso me pagaban muy bien. Pero no estaba viendo los riesgos de que en esos lugares va gente que lamentablemente consume drogas, se pasa de niveles de alcohol y como que me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo y ya no lo disfrutaba tampoco. Entonces yo sentía que en mi vida ya nada tenía sentido, porque es que nada de lo que hacía yo entendía que se hacía bien. Mis relaciones amorosas eran una peor que la otra. Creo que me escudaba en esa persona entendiendo que podía refugiarme y que ellos me podían cuidar de todo lo que yo había pasado. Y era peor, o sea, era como que cada relación era más tóxica que la otra. Hasta el punto que la verdad yo no quería vivir. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué yo iba a hacer? O sea, era trabajar. Y era muy buena trabajando, se me daba bien. Ganaba mucho dinero, tenía éxito, la gente me conocía por la profesora, pero yo me sentía vacía. Y nunca se me va a olvidar una vez que
estaba tomando un café y no sé si se puede decir, pero me estaba fumando un cigarrillo en un balcón alto con unos compañeros, y lo único que pasó por mi mente fue: déjame yo tirarme para acabar con esto. Y recuerdo haberme puesto en pie y todo, pero de un momento a otro solo me desmayé. Me desmayé, caí tendida en el piso. Y yo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Obviamente ellos no sabían lo que yo estaba pensando, pero algo en ese momento me salvó. Y después, bueno, en ese vaivén de quererme salir de ese mundo, como que estaba perdido, que yo sentía que no hacía malo, que no encajaba, porque era como eso, como que no importa dónde me pusiera, no importa qué escenario la vida me diera, yo no me sentía que pertenecía. Y una vez con estos grupos de amistades que tú sabes que están haciendo lo malo, pero que tú ya igual no tienes otra cosa que hacer, fui y compartí y ahí conocí al papá de mi hija. Otra historia de relación tóxica. Y nació mi hija de esa fugaz relación, que fue la persona que de alguna forma trajo a mí como una alegría. Porque a pesar de que no ha sido como yo imaginé tener esa vida familiar y bonita, me regaló a mi hija. O sea, desde el primer momento su reacción fue: no importa, vamos a esto. Y yo le decía: y si nuestra bebé viene con problemas, no importa, vamos a estarle, vamos a darle. Pero ese vamos a darle, yo entendía que él iba a estar conmigo durante todo el proceso, y esa no fue la realidad. La realidad fue que se desapareció. Y se desapareció en el momento que yo decía: wow, señor, una pandemia, sin trabajo, carro dañado, sin dinero, un país extranjero, y que lo único que tú veías en la noticia era que estaban sacando a los extranjeros, que los estaban dejando sin casa. Y yo me miraba la barriga y yo decía: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Si ni siquiera me puedo mantener yo misma, ¿cómo yo voy a mantener un hijo? Más de una vez pasó por mi cabeza, obviamente, sacarme a la niña. Pero nunca tuve el valor de hacerlo. Yo vivía sola en una casa. Se metieron a mi casa a robar. Yo le decía a Dios: yo soy de las que duermo muy poco. Que cualquier cosita, gracias, una lucecita o una bulla, el mosquito rondando, me levanta. Y en mi casa se metieron, yo embarazada. Me sacaron mi teléfono, la tablet, y yo no me di cuenta. Y yo decía: pero ¿cómo es posible todo esto? O sea, ¿cómo yo no me doy cuenta si yo me paro por cualquier otra cosa? Ese día que se me metieron a mi casa, yo me había levantado a las 4 de la mañana porque tenía hambre. Y que cuando no veía el teléfono, yo digo: bueno, mínimo lo dejé en la nevera porque me había ido a comer un sándwich. Pero no, se habían metido a mi casa a robar. Y yo no sabía, o sea, mi desesperanza era que ya yo tenía 7 meses de embarazo. Y yo no tenía absolutamente nada para la bebé, no tenía una garantía de vida. Mi familia estaba afuera. Cuando recién me enteré que estaba embarazada, mi hermano tenía un accidente, mi otro hermano también estaba embarazado, también en la misma situación de que éramos extranjeros, un país desconocido y casi sin trabajo porque una pandemia nos arropó. Y en esos tantos momentos desesperados que la verdad no tenía comida, yo comía porque sin darme cuenta, Dios estaba haciendo cosas y trabajando para mí. Porque me llamaba una amiga y me decía: Mana, tú estás en tu casa, sí, te voy a llevar algo. Y me dejaban una bolsa de comida afuera. Y yo, bueno, tú sabes, buena calculadora, bueno, vamos a dividir esto, vamos a acomodar lo que está para rendir. Pero más de una vez me tocó caminar por la calle a ver cuál mata de mango podía bajar con la barriga, montarme y comerme un mango, porque era eso, morirme de hambre. Y yo verdaderamente en ese momento no solamente pensaba en mí, sino en la bebé. En qué forma yo voy a hacer para que esto funcione. Porque ya estamos en la barca, hay que darle. Y obviamente en mis intentos desesperados, a veces le escribí al papá de la niña sin ninguna respuesta inmediata o tardía. O sea, no conté con ese apoyo que pensaba que iba a tener. Me acuerdo que ya cuando se estaba acercando más la fecha, yo no tenía nada, absolutamente nada que comer, y yo pasé mucha hambre estando embarazada. No se lo deseo a nadie, porque si pasar hambre es difícil. Imagínense estar embarazada y tener hambre. Que es verdad cuando dicen que son 2 comiendo. Yo recuerdo que yo vivía en una casita chiquitica, alquilada, y la señora, que era una señora mayor, que era la que yo le cuidaba,
Me dijo, mija, pero yo he visto que usted ni sale a comprar, ¿qué estás de ganada? Me dice, mira, vamos a hacer algo, yo voy a hacer comida para dos porque ya yo también estoy aburrida, yo nunca le había contado a ella lo que estaba pasando. Y ella me decía, eso sí, tú sabes, ella me gritaba porque era una señora mayor que tenía miedo de que algo le pasara también con la pandemia. Y literal como los presos, ella hacía comida y me dijo, mira, yo te voy a dar comida, pero yo te la voy a dar y te voy a tocar la puerta y tú me cuenta como 20 segundos y después tú abres. Y como los presos, yo iba y recogía mi comida del piso y gracias a Dios era, tú sabes, una muy buena cantidad. Eso sí tiene bueno aquí los dominicanos, que no es un poquito de comida, es un platón de comida que te sirven. Y yo dividía eso para todo el día. Y ya cuando como que se fue acoplando un poquito lo que era la pandemia, dice la señora, mija, pero tú no estás viendo toda esa fruta, ven, cómetela que yo no la puedo bajar del mango. Yo no me metía con ninguna de las frutas del jardín de la señora porque no eran mías. Pero cuando ella me dio luz verde, pues pasé todo el embarazo comiendo fruta y llegamos todo el término. Pero en ese momento que no tenía hambre, que ya yo no sabía qué iba a pasar, me caí embarazada en el baño y en ese momento que me caí se fue la luz. Yo no veía nada. Yo no veía nada. Tú sabes, cuando todo se apaga, yo recuerdo ese momento y yo realmente pienso que yo me quedé ciega por un momento. De verdad, yo me quedé ciega por un momento porque era de esa oscuridad oscuro que tú no ves ni un rayo de luz, porque cuando se va la luz en una casa, por lo menos una luz entra, así es la luz de la noche. Pero no era todo negro que yo veía. Y yo en el piso me acuerdo y me tiré y le dije, Señor, ya no puedo más. Ya. Dime tú qué es lo que yo voy a hacer, porque es que ya yo no doy, mamá. ¿Qué tú quieres yo que haga? Si un barrigón me caigo, quedo ciega, ¿qué es lo que pasa? Después me eché a reír porque no quedé ciega, me levanté y por momentos sí yo estoy segura que se me nubló la vista entera. Y después me llamó otro ángel de esos que Dios te pone en el camino, de una de las niñas que le había dado clase y me dice, Andrea, mira, qué vergüenza tengo, pero yo me fui del país y necesito alquilar el apartamento y las cosas de la niña, yo no tengo a quién regalárselas. Tú vas a tener niño, yo no iba a tener una niña y que no te dé pena porque yo estoy pasando por la situación. Y le conté y me dijo, no, pues entonces búscate un carro. Y yo le conté que el carro lo tenía dañado y ve a buscar que te voy a sacar todo lo de la niña a ti. Y hoy por hoy mi hija va a cumplir 5 años y todavía tengo cosas de esa señora que me regaló. O sea que sin darme cuenta, como les decía, Dios estaba obrando para mí. A mí me hubiese encantado conocer el Dios que conozco hoy desde tan pequeña. Porque cuando lo conocí, después de todas las cosas, porque cuando nació la bebé fue todavía más difícil. En medio de una guerra legal, porque quién se quedó con la niña, o porque me golpeó el papá de la niña y no podía exponerme más. Y sí, es verdad, yo digo, hasta el sol de hoy, sé que es un buen hombre, pero me laceró mucho. Yo tuve que poner una denuncia, una orden de alejamiento. Eso fue una guerra de abogados donde la que más tenía que perder era yo, porque mi abogado era prestado. O sea, era una persona que me estaba haciendo un favor. Y ellos son una persona que tenían como pagar abogados. Y era como una guerra de abogados que a mí me abrumaba. Yo recuerdo que la mamá dijo que yo le había pegado a ella, le dijo al abogado. Eso no fue cierto. Y a mí me dolió mucho porque una persona a la que amo muchísimo, y en su momento yo me sentía muy herida, porque yo decía, ¿cómo es capaz de defender si ella estuvo ahí? O sea, ella vio realmente lo que pasó y ella sabe que yo no le pegué. Incluso yo sabía que ella tenía un dolor en el hombro porque se había caído días antes y había ido al médico. O sea, todo eso lo sé yo. Y en medio de como mi desconcierto, yo le paso un mensaje y le pregunto qué era lo que había pasado, porque eso no pasó. O sea, como yo paso ese mensaje y menos de 20 minutos después tengo a mi abogado, el que me está haciendo el favor. Yo no te voy a defender más porque tú eres bruta, ¿cómo se te ocurre? Que ellos están diciendo que tú la estás hostigando, no me preguntes nada, que sabes. Y yo me sentía como que, coño, ¿cuándo? ¿Hasta las cuantas que son? La bebé estaba chiquitica, que apenas estaba empezando a caminar, me acuerdo yo que estaba en la cocina. Y la bebé estaba como que, mami, yo traigo el abogado, que me llama uno, me llama el otro abogado. Y yo me acuerdo que la volteé y le dije, ¿qué tú quieres? Y la bebé tan pequeña, así nunca se me va a olvidar, con miedo que yo tire el teléfono y me desplomé. La persona que vivía conmigo agarró a la bebé y se la llevó, que era una amiga que me ayudaba a cuidar a la bebé.
Y yo le dije al Señor, yo no puedo, de verdad, ya yo no puedo. Yo lo único que quería era morirme, que yo no sabía ya qué hacer con mi existencia. Y yo quería ser mejor por la bebé. Yo había dejado ya de ir a las discotecas y de trabajar en eso, porque después de la bebé incluso yo seguía trabajando allí. Porque ella decía que yo le voy a dejar a mi hija cuando crezca. ¿Cuál es la imagen que mi hija va a ver? Y yo le decía al Señor en ese momento, cuando pasó lo que pasó con mi hija, yo quiero ser mejor por ella. Yo quiero vivir para poder hacer bien para ella. Pero enséñame, muéstrame de verdad que tú existes para yo poder entender que verdaderamente yo puedo confiar en ti. Porque todo el mundo habla de Dios, de las cosas chulas que hace Dios. Pero ese Dios que fue el mismo que me hizo pasar por toda esta vida. Entonces yo digo, si existe ese Dios tan real, ¿por qué me hace pasar por tanto? Porque eso es lo que uno dice, ¿no? Que yo creo que es un interrogante. O sea, ¿por qué si un Dios tan bueno te hace vivir cosas tan malas? Me quedé con ese clamor. Y le dije, yo me cansé, o sea, yo dije, ya, si me la van a quitar, que me quiten a la bebé, que pase lo que tenga que pasar. Total, ya si el abogado ya no iba a representarme, ¿de dónde yo iba a sacar un dinero por un abogado? No pude. Ese día ya yo estaba asistiendo a la iglesia, pero en pocos días, o sea, pocos meses, perdón. Y cuando fui a la iglesia en ese servicio, estaba esperándome una compañera del grupo de oración de mujeres al que yo asistía, y me regaló una taquilla de una entrada de una actividad de mujeres. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí recuerdo que ella me dijo, mira, yo estoy segura que Dios quiere que vayas. Y yo fui, ya que, ¿qué más podía perder? Un intento más, ya. Sin embargo, yo estaba como una esperanza, como que todavía quedaba algo que se podía recuperar. Y entre las personas que hablaban y lo bonito del mensaje que se vive, salió una adoradora de las que yo no la conocía en ese momento, una adoradora que habían publicado de que iba a ir, qué tal, y jamás en mi vida voy a olvidar los 3 o 4 primeros pasos que ella dio. Con el micrófono dijo, arriba hay un abogado que te defiende. Y yo le dije a Dios, yo sé que tú me defiendes. Ahora lo pongo en tus manos y vamos a empezar a hacer lo que tú quieras y como tú quieras. Porque ese día Dios se reveló a mi vida, a mi corazón, a través de esa adoradora. Luego canté una canción que se llama Habla con mi abogado. La canción más hermosa que pueden escuchar, y la cantante se llama Rosa Karina. Escuchen esa canción porque después yo viví muchas experiencias lindas con ella, porque todas sus canciones fueron ministrándome en todos esos procesos. O sea, escuchar sus canciones, que eran porciones de la Biblia casi todas, ir a entender que cada cosa que uno pasaba en la vida tenía propósito para con Dios. Porque Dios permite que las cosas sucedan no porque Él sea malo, es para Él glorificarse en medio de esas cosas difíciles que pasamos. Y yo no lo entendía así porque no conocía a Dios. Por eso, si yo tuviera la oportunidad de elegir dónde yo conocer a Dios, sería cuando fuera niña. Porque si Dios se hubiese revelado a mi vida, obviamente Él no se va a revelar a mi vida porque yo no lo conozco, porque yo no lo he decidido conocerme a mí también, o porque no me lo modelaron. Pero en ese momento, tal vez yo hubiese podido entender desde el primer momento que mi valor no dependía de lo que me había sucedido de niña, porque pese a cualquier circunstancia, no era esa niña la que estaba cometiendo el error, era ese adulto que abusó de esa niña sin consentimiento, pero yo no lo entendía y mi mente no lo procesaba. Entonces, después de haber vivido todas estas cosas, yo le agradezco a Dios que Él haya podido entrar a mi vida y poderme haber hecho entender que había propósito después de cada una de esas sanaciones de heridas, porque sí, es verdad, hay muchas heridas, pero yo recuerdo haber leído un libro en todo este proceso que se llama Tus cicatrices son hermosas para Dios, y verdaderamente eso es lo que son. Cada cicatriz, cada circunstancia es una historia de cómo el amor de Dios nunca me dejó solo, a pesar de que yo no lo conocía en ese momento y que yo no lo había reconocido en mi vida, porque Él estaba conmigo en un plato de comida que no me faltó,
en una medicina que me llevaron, en una persona que me llevó aliento cuando lo necesitaba, en hacerme entender que todas las cosas funcionan para bien. ¿Y por qué te digo esto ahora así con tanto ímpetu y con tanto agradecimiento? Porque ahora mismo la historia es esa historia bonita la que soñé de niña. Ahora mismo yo tengo un esposo maravilloso que Dios me entregó, que es un hombre de acuerdo a su corazón. Tengo una familia que ora cada día. Tengo una familia que se sienta en la mesa y le da gracias a Dios por el plato de comida que nos dio, por los problemas, porque los problemas no van a faltar. O sea, Dios deja que uno pase por circunstancias, pero ahora tengo la tranquilidad de saber que hay un problema, pues Dios tiene el control. O sea, no importa ya, no importa qué tanto pase, nada ni nadie me puede quitar la realidad de saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios es mi héroe, que Dios me hizo ver la persona que soy y el valor que tengo en Él. Mi hija le da gracias a Dios por la familia que tiene, que eso es lo que a mí me hubiese gustado vivir. Y como a mí me hubiese gustado que de niña yo hubiese conocido a Dios, yo me propuse que por mi hija, que fue a través de ese amor que yo tenía por ella, que entendí que el amor de Dios es más grande, yo le quiero modelar a Dios desde tan pequeña y quiero que mis alumnas conozcan a Dios a través del baile, de lo que aman, de lo que hacen, del día a día, porque Dios está en cada detalle que nosotros hacemos. Y Dios está para decirnos, yo te amo, yo estoy contigo. Hay muchos problemas, pero yo vencí la muerte. Si Él venció la muerte, puede vencer cualquier cosa. Y conozco personas que me dicen que no, pues yo no creo en Dios porque el Leviatán, que no sé qué. Y yo que ya leí la Biblia, sí, me tardé casi 2 años para la ley completa. El Leviatán está escrito en la Biblia, o sea que es real cuando te dicen como que todo está escrito. De verdad todo está escrito. Yo tengo mis amigas de mi grupo actual de oración que ellas me dicen, es que Andrea, yo no entiendo cómo es que tú perdonaste a esa mujer. Y ellas se refieren a la mujer, mi amiga, socia de trabajo, que nos acoplamos porque éramos 2 mujeres madres solteras y todo eso, es la actual pareja del papá de mi hija. Y es verdad, al momento yo me molesté, me enojé, me vieron la cara de idiota, pero hubo algo que ella dijo en su momento que a mí me marcó mucho. Porque yo también decía, yo santa no soy. Porque en el trayecto tú haces cosas, somos pecadores, todos somos pecadores. Y yo siempre decía como que santa no soy. Recuerdo que mi mamá me decía, chama, no digas eso. Y yo, bueno, porque la verdad, o sea, por la verdad murió Cristo, lo decía uno sin saber. Pero por la verdad murió Cristo. Y ella me dijo una verdad, muy cierto. Por eso había una persona que decía, cuando Dios así quiere, estoy parafraseando, no lo recuerdo bien, pero hasta tus enemigos se convierten en aliados cuando Dios así lo quiere. Y esa chica me dijo, es que tú no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Y eso me hizo entender que verdaderamente yo no podía estar con Dios al mismo tiempo. Y que así como ellas me traicionaron a mí, a Dios lo traicionó Judas. Y eso lo llevó a la cruz. Y si Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros, ¿qué no puedo hacer yo por Él? Si Él me lo dio todo. Ya Él me dio esa vida feliz que yo tengo, esa alegría de saber que no importa circunstancia, Dios está conmigo y Él se hizo el héroe de mi vida. ¿Qué consejo le darías a las personas que te están escuchando? Sencillo, que busquen al Dios que vive. ¿Cómo te has sentido con este ejercicio? Liberador. Comencé sintiéndome muy nerviosa, muy asustada por contar todo lo que ya obviamente les conté. Pero me siento feliz, tranquila de saber que sé que Dios fue el que estuvo hablando a través de mí para contar esa historia que sé que muchos tienen que escuchar. Solo no por mí, es para que Él se glorifique en cada una de las vidas de esas personas que están bien. Porque todos necesitamos a Dios, todos. Gracias, Andrea. A ti. Y gracias por invitarme. Esto se quita ya aquí.